molesto del despertador barato que había comprado en una tienda de segunda mano del West Side. Vivía en un pequeño estudio, donde la cama plegable estaba a pocos pasos del fregadero y la cocina. Nada era bonito, pero todo era funcional. Durante los últimos 3 años, había trabajado como camarera autónoma en eventos de lujo, sirviendo vino a personas que nunca notarían su presencia. Cada noche era una repetición de pasos, ensayados: sonreír, bajar la mirada, no derramar nada. Ese viernes, sin embargo, tenía algo extraño en el aire. Desde el momento en que se puso el uniforme alquilado por la empresa de catering, Yasmín sintió que se le encogía el estómago, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no sabía si era hambre, ansiedad o pura intuición. La mansión Blackwell no se parecía a ningún otro lugar en el que hubiera estado. Yasmín había servido cócteles en eventos elegantes docenas de veces, pero aquí todo parecía meticulosamente calculado para intimidar. El mármol blanco reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal, creando una atmósfera casi de escenario. Entró por la puerta lateral, como siempre, con la bandeja vacía en la mano derecha y la etiqueta con su nombre mal impresa en el bolsillo. Entre camareros silenciosos y miradas indiferentes de los organizadores, se dirigió al salón principal. Todo marchaba según lo previsto, hasta que, al coger un champán de reserva de la copa, lateral oyó una llamada áspera. «Tú, lleva esto al pasillo de invitados especiales». Era inusual. Los camareros no solían tener acceso a esa ala. Pero Yasmín fue, y al doblar la esquina, el mundo se detuvo. La bandeja casi se le resbala de las manos al ver el marco dorado colgado en la pared. La pequeña foto, cuidadosamente colocada entre los retratos clásicos de la familia Blackwell, mostraba a una niña de piel morena clara, cabello rizado recogido en coletas y una sonrisa tímida que apenas disimulaba su nerviosismo frente a la cámara, pero Yasmín reconoció esa mirada al instante. Era ella, no cabía duda. El vestidito rosa, los zapatos de charol, incluso la leve cicatriz en la frente. Cada detalle confirmaba lo que sus ojos intentaban negar. «¿Cómo es que esta foto está aquí?», murmuró, sintiendo que el suelo se alejaba bajo sus pies. Por un instante, olvidó dónde estaba. El mundo a su alrededor desapareció, reemplazado por recuerdos fragmentados, destellos de una habitación con 1900, papel pintado azul, una suave voz femenina y unas manos que la acunaban cuando lloraba. En los minutos siguientes, Yasmín actuó con el piloto automático puesto. Terminó de servir al mensajero, regresó a la cocina y fingió normalidad con la destreza de quien se ha pasado la vida tragándose preguntas sin respuesta. Pero en su interior, algo se quebró. Al terminar el evento, esperó a que todos salieran de la mansión, tomó un taxi y fue directa al apartamento de la única persona que conocía capaz de manejar documentos antiguos, Margaret Santos, una investigadora jubilada que años atrás había ayudado a Yasmín a rastrear parte de su historial de adopción sin mucho éxito en aquel momento. Al ver la foto tomada con su celular, Margaret palideció. «Tienes que sentarte», dijo simplemente. Esa madrugada revisaron archivos, buscaron registros antiguos y trazaron un plan. Si esa foto estaba allí, en una casa como esa, era porque alguien quería enterrar su historia. Pero Yasmín estaba decidida. Por primera vez, quiso excavar a fondo y no pararía hasta encontrarlo todo. En los días siguientes, Yasmín dividió su tiempo entre turnos agotadores como camarera y largas horas en la pequeña oficina de Margaret. Entre carpetas manchadas por el tiempo, certificados escaneados y documentos incompletos, el rompecabezas de su vida comenzó a tomar forma, y lo que descubrió fue más inquietante que cualquier ficción. Su madre, Elena Miche, era una activista conocida por denunciar irregularidades en los procesos de adopción. Yasmín
entonces registrada como desaparecida tras un incendio sospechoso, había sido dada por muerta junto con su madre. Pero el certificado de defunción de Elena tenía tachaduras y contradicciones absurdas, y el de Yasmín simplemente desapareció del sistema oficial. La pregunta los dejó a ambos en silencio. ¿Cómo podía alguien considerado muerto seguir teniendo un CPF activo y un contrato de trabajo? Fue Margaret quien sospechó primero. Yasmín, ¿y si es tu padre? La hipótesis parecía absurda. Richard Blackwell era un ícono de la filantropía, un hombre respetado en los círculos más influyentes de Chicago, un nombre asociado a discursos conmovedores sobre la paternidad y la pérdida. Pero las pruebas coincidían. Elena había trabajado en su fundación años antes de morir, y los registros mostraban transferencias bancarias entre cuentas vinculadas a él y empresas fantasma que, según descubrió Yasmín, estaban siendo investigadas por blanqueo de capitales. Poco a poco, la imagen del benefactor se fue desmantelando. Margaret entonces logró acceder a un archivo que implicaba el nombre de Richard en un antiguo escándalo silenciado. Contenía el certificado de nacimiento original de Yasmín, registrado bajo el nombre de Yasmín Elena Blackwell. Esto no solo era revelador, sino que demostraba que había sido borrada de la historia por quienes deberían haberla protegido. Yasmín empezó a caminar por las calles como si llevara dinamita en el bolsillo. Dormía mal, comía poco y repasaba mentalmente en bucle cada fragmento de lo que había descubierto. El rostro de Elena se hacía cada vez más vívido en sus sueños, y la idea de que su madre había sido asesinada, envenenada por algo que ella sabía, lo hacía todo aún más cruel. Richard no solo había borrado su existencia, sino que se había lucrado con la muerte de 2 personas. Recibió el seguro de vida, creó una fundación con el nombre de Elena como fachada y se proyectó a nivel nacional como un símbolo de superación y filantropía. Fue una obra tan bien montada que todos los periódicos se tragaron la historia y ninguna investigación avanzó. Pero ahora Yasmín tenía algo inesperado, una voz y pruebas. Se acercaba la gala anual de la Fundación Blackwell, un evento televisado al que asistieron senadores, directores ejecutivos, celebridades y medios de comunicación. Margaret dudó cuando Yasmín dijo que quería exponerlo todo allí, en vivo, en pleno evento. ¿Te das cuenta de lo que propones?, preguntó. Pero Yasmín no respondió de inmediato. Estaba frente al espejo, probándose el atuendo que usaría el gran día. Un vestido negro discreto y elegante, comprado con todo su salario ese mes. No quería venganza por estética, quería justicia con verdad. Y eso solo tendría impacto si se hacía en el escenario donde Richard representaba su versión de los hechos cada año. Margaret la ayudó a organizar los documentos en una carpeta digital y en copias físicas, guardadas en un sobre que Yasmín mantendría cerca de su cuerpo. La noche del evento, mientras el salón de baile de la mansión se llenaba de aplausos del público, sintió que cada paso la acercaba a algo irreversible. La sala principal estaba abarrotada. Luces tenues, arreglos florales costosos y una orquesta de acompañamiento crearon el escenario perfecto para otra noche de refinada hipocresía. Richard Blackwell, con su traje azul marino a medida y su habitual expresión de falsa humildad, subió al escenario y comenzó su discurso. Habló de la infancia, la esperanza y la resiliencia como si él mismo fuera un superviviente de una tragedia personal. El público lo aplaudió con sonrisas, copas alzadas y lágrimas discretas. Yasmín, discretamente ubicada al fondo de la sala, observaba todo con el corazón acelerado. Su voz la atravesó como una navaja. Cada palabra era una afrenta directa a la memoria de Elena. Cuando Richard hizo una pausa dramática antes de presentar el vídeo de la noche, Yasmín subió al
Escenario con paso firme y decidido. Los guardias de seguridad se miraron confundidos. Nadie esperaba su entrada, pero ella ya estaba en el escenario, frente al micrófono. Buenas noches. Disculpen la interrupción, pero lo que tengo que decir no puede esperar más. Su voz era firme, sin temblores. Richard intentó intervenir, pero uno de los organizadores lo detuvo, creyendo que formaba parte del programa. Abrió el sobre y levantó una foto, la misma que había en la pared del pasillo. Esta soy yo. Esta es la hija que el señor Richard Blackwell declaró muerta hace 20 años. Y esta noche he venido a decir la verdad. Un silencio absoluto invadió la sala. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Todas las miradas estaban puestas en ella y en el rostro pálido de Richard, que no podía ocultar el pánico tras una sonrisa forzada. Yasmín proyectó copias de actas de nacimiento falsificadas, extractos bancarios y fragmentos de una grabación en la pantalla donde una exempleada de la fundación confesaba haber recibido pagos por ajustar documentos relacionados con adopciones. También mostró informes forenses que indicaban envenenamiento como causa de la muerte de Elena y el acta de nacimiento original con su verdadero nombre, Yasmín Elena Blackwell. Me declararon muerta para que este hombre se lucrara y construyera su imagen sobre las cenizas de mi familia, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Los presentes se miraron, algunos murmurando, otros grabando con sus celulares. Una reportera de un importante periódico ya tecleaba frenéticamente en su portátil. Y Richard, inmóvil, con la mirada fija en ella, sin saber si gritar, correr o caer de rodillas. Intentó reaccionar. Se acercó a ella, le arrebató el micrófono de la mano a un asistente y empezó a decir que aquello era un acto cruel, que era una impostora que buscaba atención y dinero. Pero la entrada de 3 agentes del FBI en la sala silenció cualquier argumento. Uno de ellos, con su placa Alam vista, se acercó y anunció formalmente: Richard Blackwell queda arrestado por fraude, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y participación en homicidio agravado. El público contuvo la respiración. Empezaron los flashes. Algunos invitados se marcharon en estado de shock, otros quedaron paralizados. Y Yasmín, aún de pie en el escenario, no lloró, no sonrió. Simplemente respiró hondo y bajó las escaleras. Por primera vez, no como una persona invisible, sino como alguien que había recuperado su propio nombre, su propia historia. En los días siguientes, Yasmín fue noticia en todos los periódicos. Algunas portadas incluían la frase «La hija olvidada de Blackwell», mientras que otras destacaban la valentía de la joven al desenmascarar a uno de los hombres más poderosos del país. Pero lejos de los focos, simplemente intentaba recuperarse. Tuvo que aprender a vivir con su nombre completo, a reconocer la imagen de su madre en sí misma, a lidiar con los recuerdos que ahora regresaban en oleadas, algunos dulces, otros demasiado duros de soportar. Las investigaciones avanzaron rápidamente. La fundación se cerró temporalmente. Los bienes de Richard se congelaron y salieron a la luz otras irregularidades. Margaret permaneció junto a Yasmín durante todo el proceso. Era más que una simple investigadora, se convirtió en parte de la familia. 6 meses después, Yasmín reabrió la fundación pero con un nuevo nombre, Instituto Elena Blackwell. Cambió el enfoque de su trabajo para brindar apoyo real a jóvenes abandonados, creando programas de becas y talleres de capacitación profesional. Visitó albergues y habló con adolescentes que, como ella, llevaban heridas invisibles. La prensa continuó siguiéndola, pero ahora no por el escándalo, sino por la transformación que ella promovía. La nueva sede del instituto se construyó con fondos recuperados del plan de Richard y ocupó el mismo espacio que antes había ocupado su oficina personal. Un símbolo
de que la justicia, aunque se retrase, puede ser concreta, y que reescribir la historia requiere más que valentía, requiere permanencia. Durante la reapertura del instituto, una mujer canosa se acercó a Yasmín con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Se llamaba Teresa Blackwell, hermana de Elena. Había buscado a Yasmín durante años, pero los abogados de la familia la habían silenciado y amenazado con irse. Al descubrir que su sobrina estaba viva y que había sido ella quien delató a Richard, Teresa vio en ello no solo justicia, sino un reencuentro con el pasado que creía perdido para siempre. El abrazo entre ambas fue silencioso, largo y definitivo. Fue el comienzo de una reconstrucción familiar que no borraría el trauma, pero sí daría espacio al verdadero afecto, algo que ninguna base falsa ni discurso elegante podría simular. La rutina de Yasmín cambió drásticamente. Cambió la bandeja de plata por reuniones con consejos comunitarios, entrevistas con trabajadores sociales y encuentros con jóvenes que necesitaban un punto de partida. Siguió viviendo en un apartamento sencillo, por decisión propia. Rechazaba las invitaciones para hacerse pasar por una celebridad y prefería pasar las tardes revisando proyectos con voluntarios, planificando campañas y escuchando historias que le recordaban las suyas. A pesar de la exposición, mantuvo la discreción de siempre. Su objetivo era uno: que ningún niño fuera borrado como ella, que ningún adulto tuviera que esperar 24 años para entender quiénes son, de dónde vienen y por qué fueron silenciados. En cada pared del instituto, una foto de Elena con una simple frase impresa: la verdad no desaparece, resiste. A veces, sola al final del día, Yasmín se encontraba mirándose al espejo en la antigua oficina de Richard, ahora convertida en sala de espera psicológica. Pensaba en cómo habría sido su vida si la verdad hubiera salido a la luz antes, si su madre hubiera estado protegida, si hubiera crecido en su propia casa, con su propia familia, en lugar de en hogares fríos donde solo era una más. Pero ya no había ira. Lo que quedaba era una claridad casi brutal. Estaba viva, y más que eso, estaba completa. Las cicatrices que cargaba, físicas, emocionales, documentales, ahora formaban una narrativa de resistencia. Nada de esto era heroísmo. Era solo una mujer común y corriente que decidía no seguir cargando su dolor en silencio. Afuera, los periódicos seguían informando sobre los avances del caso Blackwell. Richard, detenido, sin fianza, se enfrentaba a una serie de demandas penales y civiles. Los abogados intentaron suavizar las acusaciones, pero la verdad era indiscutible y pública. Antiguos aliados lo abandonaron. Sus patrocinadores le retiraron su apoyo y la reputación construida sobre mentiras quedó destruida irreversiblemente. Yasmín, sin embargo, no celebró su caída. Sabía que destruir un nombre no restauraba una vida, pero reconstruir el significado sí. Y eso era lo que hacía todos los días. No por venganza, sino por justicia. No para ser recordada como una víctima, sino como alguien que tuvo el coraje de romper el ciclo y comenzar algo verdaderamente valioso. Hace unos años, Yasmín podría haber dudado de su propia capacidad para soportar algo así. Creció oyendo que era fuerte, cuando en realidad no tenía otra opción. Pero ahora sentía que su fuerza residía en otra parte. Provenía de la decisión diaria de no esconderse, de no aceptar las versiones ajenas de su historia. Con cada niño que entraba al instituto, con cada adolescente que salía con una beca o un simple documento, veía una parte de sí misma sanar. E incluso en los días difíciles, cuando los recuerdos la inundaban o la burocracia amenazaba con arrasarlo todo, solo tenía que mirar la pared central del instituto, donde la foto de Elena sonriendo permanecía intacta, para recordar por qué había empezado. Una mañana, Chiara,
una niña de 9 años, entró corriendo al vestíbulo del instituto y se arrojó a los brazos de Yasmín con un dibujo en la mano. Era una casa colorida con 2 mujeres tomadas de la mano. Esta eres tú y esta es tu madre. Ahora están juntas. Yasmín le dio las gracias con la voz entrecortada. Guardó el dibujo en el cajón de su escritorio, junto con los primeros borradores del proyecto social, copias de los documentos que desenmascararon a Richard y una vieja foto de Elena con un niño en brazos. Ella misma, a los 2 años. Fue allí, entre papeles y recuerdos, donde su nueva vida avanzó. Heridas, sin ocultar, pero sin permitir que definieran su destino. Ese mismo día, Yasmín caminó hacia el antiguo patio trasero de la mansión, ahora transformado en un espacio comunitario con juguetes, bancos y un pequeño monumento en honor a los niños desaparecidos. Se sentó en silencio unos minutos y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No era tristeza ni rabia, era alivio, el tipo de alivio que llega cuando la verdad finalmente encuentra un lugar donde existir. Elena ya no era solo un recuerdo doloroso, era la razón viviente de todo. Y Yasmín ya no era un nombre perdido en los archivos del sistema de hogares de acogida. Era una mujer que había recuperado sus orígenes y con ellos un propósito. De pie, se secó la cara con calma y miró a su alrededor. Los niños corrían por el césped, los voluntarios hablaban de los próximos proyectos y al fondo del aula Teresa organizaba una nueva entrega de comida. El instituto estaba vivo. El dolor finalmente se había transformado en algo más grande que la venganza, en construcción, en un legado. Richard, encarcelado, olvidado y finalmente desenmascarado, era ahora solo una nota al pie en una historia mucho más poderosa. Yasmín no necesitaba que él pagara por todo. Ella ya había ganado al convertirse en todo lo que él intentaba borrar. Y allí, bajo el cielo despejado de Chicago, lo comprendió con claridad. Su existencia era, en sí misma, la mayor justicia que se podía haber hecho.